Hacerse cargo. Reflexionaba sobre dos actitudes positivas que a primera vista podrían hasta parecerse. La primera, abierta, amable, cordial, de empatía hacia quien te pasa cerca. La segunda, que definiría con la expresión hacerse cargo. Mientras más reflexionaba, más se distanciaban en mi mente las dos posturas. Me venían situaciones en las que he saludado con simpatía, probado compasión por un anciano, un enfermo, un necesitado, sufrido por pueblos martirizados, explotados, humillados, obligados a dejar su tierra. Actitudes positivas que evidencian nuestra capacidad de alegrarnos o de padecer por otro ser humano. Sin embargo, estas actitudes no me han impedido seguir mi vida. Hacerse cargo, por el contrario, te desacomoda hasta el punto que el otro pasa a ocupar el primer lugar. Hacerse cargo lo cambia todo. El relato del buen samaritano lo evidencia muy bien. Se trata de actuar en favor de quien lo necesita sin que te lo pidan por libre elección, desde el comienzo hasta el final. El relato, como se sabe, cuenta de un hombre que cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo despojaron de todo y huyeron dejándolo medio muerto. Aparecen dos viandantes, ambos religiosos, que no se detienen, siguen de largo. El samaritano, en cambio, se hace cargo del desafortunado. Cuenta la parábola. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, antes de irse, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento, asegurándose de que el dueño de la posada lo cuidara hasta que se recuperase completamente. Creo que sea esta la verdadera actitud de quien se hace cargo, una actitud radical y concreta que desplaza mi persona y mis programas para poner al otro en primer lugar y que está muy lejos de una simple actitud positiva, empática o compasiva. Hacerse cargo es una actitud plenamente humana, aunque muchas veces tengamos que reconocer que otras especies vivientes la pongan en práctica mejor que nosotros, seres humanos.